texto. Sí. Ese será el consolidador, ¿sí? Ahorita me muestras, ¿listo? Espérame, ahorita me muestras y yo a ver, miramos a ver qué. Buenos Empiezo. días. Buenos días. Buenos días, Naren. Buenos días, Carlos, Catalina, Charit. Buenos días. Hola. ¿Qué pasa con Profe, estos chicuelos? Dime. ¿cuándo vamos a empezar a leer el libro? Yo creería que mañana yo creería, pues si ya lo tienen mañana, arrancaríamos mañana, no sé ustedes qué propongan. Ya íbamos a hablar de eso hoy. Iniciaríamos mañana, si Dios lo permite. Bueno, chicos, voy a iniciar a llamar lista. Algunos de pronto ya los vi, entonces me van a ir perdonando si no les he puesto, pero algunos ya les puse la asistencia, ¿listo? Entonces a los que llamé, escuchen bien, a los que llamé es porque no los he escuchado o no los alcancé a ver. ¿Listo? ¿Listo? Afanador, buenos días. Acosta. Presente. ¿Listo? Recuerden, a los que llame es porque no los alcancé a ver mientras estaba mirando. Arias. Ares presente, profe. Listo, gracias. Arisa. Arisa. Presente, presente. Dale. Ausique. Presente, profe. Listo. Bernal Kilian. Castillo. Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿yo por qué estoy marcado con amarillo? No sé, creo que fue la profe Daniela la que los marcó con ese color. No sé, la verdad, están en amarillo y verde en la. Ahí sí, ni idea, linda. Acabé de ingresar y miré también eso yo. ¿Y eso qué pasó? Esperemos ahorita, miramos. ¿Listo? Aguilera. Perdón. Clavijo, se me fueron los cables. Clavijo. Franco. Gómez. Jaimes. ¿Dónde llegaba la escala de Jaimes por ahí? Sarita sí está por ahí. López Andrés. López Andrés. Mogollón. Matías. Presente, profe. Perdóname. Parra. Quintero. Reyes. Rincón. Presente, profe. Listo. Rocha. Presente, profe. Gracias. Saavedra. Presente, profe. Listo. Sáenz. Presente, profe. Listo. Sánchez Dana. Presente, profe. Gracias. Quique. Presente, profe. Renegra. Juan Torrenegra. Juan Torrenegra. Trujillo. Presente, profe. Listo. Ibaquiro, porfa. Presente, profe. Listo. Recuerden que a los que no llamé fue porque ya los había visto cuando iban ingresando, ¿listo? Entonces decimos que en clase de español en este momento no ha ingresado o de pronto tiene alguna dificultad o problema.
Kilian, Castillo, Clavijo, Franco, Gómez, Jaimes, López, Mogollón, Parra, Quintero, Reyes y Torrenegra. Serían los estudiantes que pues en este momento no nos acompañan, ¿listo? Bueno, guapos y guapas, que el día de hoy sea muy positivo, que trabajemos de la mejor manera. Información del día, vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Primero, vamos a ver un tema que es fácil, ya ustedes lo conocen, lo dominan, lo manejan, eso del derecho y del revés lo han reconocido en todos sus años de estudio. Y hay un tallercito, el tallercito lo voy a habilitar a las 10:30 de la mañana. Son 5 punticos, está súper fácil, ¿listo? No está complejo, ¿listo? Entonces, por favor, nos disponemos a tomar apuntes y pues que nos vaya bien, ¿no? Tomamos foto de apuntes y del taller y lo cargamos al Classroom, ¿listo? Entonces nos vamos a trabajar fuertemente. ¿Listo? Entonces, porfa, 21 de julio, vamos tomando apuntes. Perdonen si me da tos, ¿oyeron? Todavía no se me ha quitado. Yo corro la silla y no me voy de mula. Bueno. Vamos a hablar del tema que ha sido algo que el hombre, ¿cierto?, ha tenido en muchos momentos, ¿listo? Entonces vamos a hablar de la comunicación, chicos, ¿listo? Arrancamos. ¿Listo? Comunicación. Comunicación. La comunicación ha sido un recurso, chicos y chicas, que el hombre ha dado, ¿cierto?, dentro de este proceso de aprender, ¿cierto?, en sociedad. Entonces lo ha tenido como muy presente, muy evolucionado, y por ende tenemos que tener presente que una cosa es la comunicación y otra cosa son los medios de comunicación, ¿listo? Entonces hoy solamente vamos a ver qué es comunicación, ¿listo? Para que lo recordemos. ¿Qué es la comunicación? Entonces dice así. Es una habilidad, ¿cierto? Es una habilidad que se desarrolla a partir de el desarrollo en sociedad. Repito, es una habilidad que se desarrolla a partir del desarrollo en sociedad, coma, permitiendo que se puedan utilizar los dos canales verbal y no verbal para expresar un mensaje a los demás. ¿Listo? Entonces me voy a devolver ahí. Ojo acá, chicos. El podernos comunicar, ¿cierto? Los seres humanos, ¿cierto? Es una habilidad, ¿cierto? Porque no todos, ¿cierto? Pueden de pronto en algún momento como comprender los mensajes. Entonces para eso se da la comunicación, ¿cierto? Para que depende la forma podamos entender cómo o por el medio saber un tema, reconocer un mensaje que nos está brindando, ¿listo? Vamos a tener aquí presente que tenemos dos formas, verbal y no verbal, ¿listo? Entonces nos vamos a ir a qué es verbal y qué es no verbal, para que les quede ahí clarito, ¿listo? ¿Qué es verbal? Cuando yo identifico, ¿cierto?, las palabras, entonces vamos a poner aquí palabras,
al momento de hablar y escribir. Ojo aquí. Cuando yo sé hablar, ¿cierto? Es porque yo ya conozco ese sonido, esa letra, esa forma en la que se va a ir ubicando para poder ir transmitiendo frases, mensajes, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro que las palabras es lo que nos conecta el hablar y el escribir, ¿listo? Y en el no verbal es el uso de mi cuerpo por medio de señas, gestos o imágenes que se puedan dar, ¿no? Entonces, una es la forma en la que yo hablo y escribo, y la otra es cómo mi cuerpo o lo que me rodea, a partir de señas y gestos, pueden llegar a transmitirme algo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o estamos loquitos? Cuéntame. Profe, ¿dónde está mi cuerpo? ¿Qué más que no alcanzó a ver? Señas, gestos o imágenes. ¿Listo? Son las, digámoslo así, son las dos formas en las que nos podemos comunicar, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, atención acá. Recuerden que tenemos claridad que la comunicación, ¿cierto? Es el recurso vital que tiene el hombre. Pero, ¿se acuerdan cuando vimos en el primer periodo algo que se llamaba, ¿cómo se llama esto? Garganta, faringe, el ¿Aparato fonador? El aparato fonador. ¿Y qué tiene ese aparato fonador? hablar, Cuerdas vocales. Cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, listo, muy bien. Ojo acá, chicos. Aquí el ejemplo es claro y sencillo. Las personas que tienen la habilidad de hablar y escribir es porque ¿qué? Pueden generar pronunciación. Se mueven estas cuerdas vocales y pueden decir mamá, papá, silla, cama, carro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero hay personas que utilizan el no verbal. Por ejemplo, las personas que son sordomudas. ¿Ellos qué hacen? Tienen un lenguaje de señas y el cuerpo es el que comunica, ¿cierto? Y adicional, ¿cierto? Algunas personas somos muy gestuales. Entonces utilizamos las manos, la cara para poder comunicar, ¿cierto? Entonces como para que vayan teniendo presente como dónde estamos, ¿listo? En este momento yo sería un hablante verbal y no verbal, ¿cierto? Porque hablo, estoy hablando, estoy escribiendo y adicional uso mis manos o mi cuerpo para poder transmitir un mensaje, ¿listo? Ya sería diferente si de pronto pues no pudiera hablar, estaría articulando a partir de la cámara pues ciertas señas o gestos para que ustedes me entiendan. ¿Vamos bien? ¿O vamos perdidos? vamos bien, profe. Vamos bien. Bueno, ojo acá. ¿Les envió foto o no? Ustedes me dirán. Yo creo Sí, por favor. que sí, profe, porque no se ve bien la... Profe, ya llamó a la escuela, que ya me empecé tarde por el problema de internet. Dale, ya te envío, ya te pongo asistencia. Sí, señor, ya habías llamado, listo. Ya te pongo asistencia. ¿Dónde está? Séptimo, séptimo. Bueno. Ojo acá. Vamos a hacer el repaso general desde dónde viene el habla, desde la comunicación hasta el siglo XXI. ¿Listo? Como para que se vayan acordando. ¿No? Ahí les enviaré al grupo, chicos, eso. ¿No? Aquí en la ventana. Ya la envié, muñeca, al grupo de séptimo. Ya la envié. Profe, ¿por qué no la hace? Dime, Profe, Y a Classroom. al ladrón, dame un minuto mientras voy escribiendo acá y ya la envío. ¿Listo? Dame un minuto, por favor. ¿Listo? Ahora acá, vamos a poner aquí signo. profe, Dime. perdón por interrumpir. Es que no me dejó entrar el internet para ver si me podías poner asistencia. Dale, date loco, no te puedo.
Vamos a mirar cuál es la diferencia entre un signo, un símbolo y un sonido. ¿Listo? Que es lo que prácticamente hacemos todos los días. ¿Listo? Y pues desde la prehistoria, pues se viene haciendo este proceso y pues ustedes ya lo tienen un poquito más claro. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar aquí. Entonces aquí vamos a hacer al hombre. Háganme aquí un muñequito así, un hombre así. Pero tiene que ser como nómada. Entonces van a hablar de mi muñeco de preescolar. ¿Listo? Hagámosle el taparrabo acá. Me quedó chistoso mi muñeco. Y hagámosle como... Ah, no, no me quedó bonita la barba. Háganme un hombre, no se vayan a hablar de mi muñequito. ¿Listo? Vemos que ese es el hombre. Ahí quedó el hombre. ¿Listo? Bueno. El hombre, ¿cierto? El hombre, cuando empieza a desarrollar, ¿cierto? En la era de, después de los Homo sapiens sapiens y esto, cuando ya el hombre empieza a evolucionar, ¿qué hace? Empieza a mirar, ¿cierto? Que si no se comunica con los demás, pues no le van a entender. Entonces, él empieza a crear unos signos que le van a permitir poder entablar cierto tipo de cosas. ¿Qué hace? Genera unos signos, genera unos símbolos propios y genera unos sonidos que se articulan a esas cosas que hacen. Por ejemplo, vamos a iniciar con los signos, ¿listo? ¿Cuáles son los signos que ellos crearon? Entonces vamos a hablar de los signos naturales y los signos convencionales. Profe, ¿cómo así que signos naturales y signos convencionales? ¿Usted de qué está hablando? ¿No? Bueno, cuando yo hablo del signo natural, quiere decir de lo que el hombre interfiere o mide para poder decir, ah, está pasando tal cosa. Por ejemplo, cuando él mira al cielo y ve nublado, él dice, va a llover, ¿cierto? Cuando él ve el sol así radiante, dice, uy, está haciendo mucha calor, ¿cierto? Ya uno eso lo vuelve natural, porque uno sabe que va a llover, que va a hacer sol, ¿cierto? Adicional, el humo, ¿se acuerdan del humo? ¿Qué hace el humo? Pregunta, ¿qué hace el humo? Aparte de ahogar, ¿no? ¿Qué hace el humo? ¿Qué hace el humo? Se utiliza como una señal, como señales de humo. Exactamente. Se vuelve una señal o algo que puede decir, uy, en tal lado hay personas. O en ese momento servía para saber la ubicación de un grupo de personas que estaban ahí o de una comunidad. ¿Listo? Para que lo tengan presente. O la hora, profe, algunos utilizan el humo como hora. Vamos para allá. ¿Listo? Vamos para allá, pero se vuelven más convencionales. Dame un momentico. ¿Listo? Los naturales son el cielo, el sol, el humo, ¿cierto? Porque eran muy básicos, O de pronto decirlo así como alguna marca, ¿cierto? Alguna marca que de pronto se hacía, por ejemplo, bueno, no sé, como una X, ¿cierto? ¿Cierto? Como que se hacían en ese momento determinado, ¿listo? Esos son los naturales. Ahora los convencionales, ¿cuáles son? Ahora sí, mi amiga hermosa, lo que usted decía. Cuando yo ya sé que esto me rige a una cosa, yo ya empiezo a evolucionar. Ya el hombre dice, pero yo ya no puedo seguir asociando sol, luna, tal cosa. No, empieza a asociar cierto tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué asocia? Muy bien, el tiempo. ¿Listo? Porque eso es básico. Las 8, las 9, las 10, las 12. ¿Sí vamos a entender? Ay, aquí nos faltó la luna también. El sol, la luna, ¿se acuerdan? Eso es como vital, eso es natural. Convencionales tenemos el tiempo. Adicional del tiempo, tenemos también, digámoslo así, como muy latente, una casa, ¿cierto? Eso es básico. También tenemos las señales de tránsito que nos dice pare, ¿cierto?
a la derecha, a la izquierda, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo. Dime, ¿Cuál es lo que está abajo? dime, mi amor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se llama? No lo he alcanzado. ¿Estamos qué? Es que te escucho raro. Es que el que estamos escribiendo, ¿cómo se llama? Que no lo he alcanzado. Convencionales. Estos son convencionales. ¿Por qué son convencionales? Porque el hombre dice, ¿cierto? Experiencia, por ejemplo. Voy en el carro, y si sigo derecho y no veo la montaña, pues me estrello, me muero, ¿cierto? Entonces por eso hace a la derecha, a la izquierda, subo escaleras, bajo escaleras, hay un hospital cerca, pare, porque si no, pues choca. El semáforo también es un signo convencional, porque hace un stop o una pausa entre las cosas, ¿listo? Ahí es como para que se vayan acordando, ¿listo? Por ejemplo, cuando ustedes también ya son más convencionales, ustedes ya saben qué es una cama, qué es una silla, qué es un cuaderno, todos eso se vuelven signos convencionales porque está ya claro el objeto. Venga, hago una cama, a ver cómo me queda la cama. Ya van a hablar de mi cama. Ustedes siempre se burlan de mi dibujo. Digamos que esta es una cama. ¿Listo? Esa es la idea, que asociemos las cosas con, como con la actitud, con el momento, ¿listo? Y eso hizo el hombre. Pues como no podía hablar bien, ¿cierto? Porque eso fue un proceso de evolución. Entonces, ¿qué hacía? Asociaba las cosas. Choza, cama, silla, ropa. Bueno, muchas cosas las iba asociando, ¿listo? Dime, Sáenz. Profe, que si puedes bajar un poquito. Vale. Perdón. Notos de perro. ¿Listo? Bueno. Eso fue lo que primero hizo el hombre, ¿no? Aparte de sobrevivir, ¿no? Recuerden que el hombre en cada momento ha sobrevivido con las miles de situaciones que ha tenido. ¿Listo? Ya el hombre empieza a jugar con lo que tiene, con la naturaleza, con los animales, a cazar. Entonces empieza a cambiar este tipo de cosas que él hacía. ¿Listo? Y puede empezar allá a tener un poco más de diálogo con sus compañeros de comunidad o de sociedad. Él crea unos símbolos, ¿listo? ¿Cuáles son los símbolos que él crea? Primero, él crea los pictogramas. ¿Alguien sabe qué son los pictogramas? Con lo que los antiguos dibujaban en las paredes con tipo de mezcla de barro. Como lo que va a pasar. ¿Ustedes se acuerdan de la era de hielo? Sí, que tenían dibujado en piedras unos símbolos que eran como la historia que iba a pasar en un futuro. Exacto, ellos plasmaban con la sangre, ¿cierto? O con el machucar de pronto y con agua las plantas, pintaban cierto tipo de cosas en cuevas o en piedras. Muy bien, Daniel. Entonces, esos se llaman pictogramas. Ya el hombre empieza a evolucionar y algo que nos quedó muy claro fueron los jeroglíficos. ¿Quién los crearía? ¿O dónde estaban los jeroglíficos? ¿Alguien recuerda? En el Imperio Romano. Yo no sé. Fueron creados desde imperios para promover ¿qué? La escritura en ciertos tiempos. Entonces los jeroglíficos entran también ahí. Y por último, hablamos de nuestras queridas letras, ¿cierto? Porque son propicias. Las letras tienen un significado y a partir de ese significado empiezan a construir algo. Entonces recuerden que el español pues tiene A, E, I, O, U y tiene pues las consonantes, pero pues no las voy a escribir porque pues ustedes ya las saben, ¿no? Ojo, hay algunos idiomas pues que no tienen A, I, O, U, sino pues de pronto como en el caso del idioma mandarín, pues tiene pues una variable, digámoslo así, algo así, como el idioma chino, la letra china, como para que se acuerden, ¿listo? O está el árabe, está el hebreo, ¿listo? Entonces hay varios
tipos de letras, pero pues ingresan a ser ya un símbolo, ¿listo? Para la escritura. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya el hombre, en todo lo que ha vivido, ojo, siempre ha tenido el sonido, pero como no podía describir las cosas, pues él lo que hacía era gesticulaba, ¿cierto? El lenguaje para poderlo transmitir, ¿listo? Entonces aquí el sonido es la habilidad, vuelvan a grabar, es la habilidad entre su aparato fonador, coma, el elemento para poderlo asociar a un proceso de comunicación. ¿Cómo así, profe? Les voy a poner el ejemplo. Cuando ustedes eran bebés, obviamente no se van a acordar, bueno, si se acuerdan, muy chévere, porque yo ya no me acuerdo de muchas cosas, pero si tienen un bebecito en la familia, chiquitico, ustedes van a empezar a ver este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué hace el bebé cuando llega al mundo? Llora, pues no puede hacer más, ¿cierto? Todavía no habla. Entonces llora y él empieza a generar algunos sonidos, ¿cierto? Que uno dice, papá, "Ay, algo le duele al bebé, ay, ¿será que tiene hambre?", ¿cierto? Empieza a hacer este tipo de cosas. ¿Qué hace después el bebé? Empieza a asociar quién es mamá, quién es papá, quién es tío, tía, abuelo, etcétera, qué es la pucheca, ¿cierto? ¿Cierto? El bebé empieza a asociar este tipo de cosas y ya empieza a evidenciar qué es, ¿cierto? Y al pasar de los días, meses o años, el bebé ya empieza a saber cómo se configura el sonido de ese recurso o de ese elemento. Ejemplo, ya el bebé empieza a decir mamá, y luego ya sabe quién es la mamá. Luego empieza a decir que es tetero, entonces ya el bebé sabe qué es el tetero. ¿Se me va a entender? Si ven esa construcción que hizo el hombre tan importante, que es lo que nos tiene a nosotros, el hombre y a la mujer, ¿cierto? Por encima de algunos animales, ¿cierto? Ya tenemos esa habilidad de razonar, de decir, la silla, ¿cierto? Entonces, como para que lo vayan teniendo presente. Si ven que todo lo hemos tenido aquí en la cabecita, por eso todo el mundo puede llegar a comunicarse. Ejemplo, ustedes dirán, pero profe, ¿y las personas que no escuchan, ¿cierto? Nuestras personas sordomudas, ¿cómo hacen para asociar las cosas? Pues, teniendo en cuenta que la A, la E, la I, la O, la U, ¿cierto? Ellos lo configuran, entonces se pueden ir entablando la comunicación y pueden adquirir, pues, lo que necesiten, si es la silla, el papel higiénico, bueno, una cuchara, etcétera. Eso lo van a asociar, ¿listo? Yo este año quiero hacer lo que decía Rocha. Vamos a mirar a ver si cogemos una clase, pronto la otra semana miramos, y nos ponemos a estudiar un poquitico sobre el lenguaje de señas. Eso es chévere, ¿no? Como para conocer otra variable de la comunicación. ¿Listo? ¿Sí me entendieron el ejemplo? ¿O no? Del bebé. Es lo mismo. Son como las etapas que uno hace. ¿Listo? Si yo les pregunto qué es sol, ustedes ya saben qué es el sol, ¿cierto? ¿Qué es la luna? ¿Quién es mamá? ¿Quién es papá? ¿Cierto? Ustedes ya saben que ese tipo de cosas. Y saben que escribirlo, ¿no? Y pues de esa manera pues poder pronunciar pues correctamente esa palabra o ese enunciado que se quiere llegar a hacer. Bueno, ya que estamos ahí en forma, yo creo que se me van a burlar hoy los profesores de mi dibujo. Pero no importa. Ahí me quedó chistoso. Bueno, guapos y guapas. Entonces, recuerden, el hombre, ¿cierto? Desde que inició siempre quiso estar más arriba y siempre ha trabajado por estar más arriba. Por eso creó el metal, el fuego, cambió su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar,
y poco a poco nos fue dando pues ese reconocimiento. Esa es la gracia de poder estudiar la historia, las ciencias, los saberes, e ir aprendiendo cada día más de lo que quiere el hombre, pues para su beneficio. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar en forma. Como yo sé que soy un ser innato, que necesito comunicarme, ¿cierto? Porque yo necesito expresar mis opiniones, ideas, sugerencias y todo lo que tenga. Él necesita tener presente este esquema comunicativo. Por favor, lo vamos a escribir. Ustedes yo sé que ya lo saben porque desde la profe Catherine, Patricia, que ya no nos acompaña, pues lo han tenido ¿Puede muy ser claro. un poquito la pantalla? Dime, mi amor. Qué pena la demora. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Puedes subir la pantalla. Listo, ya lo subí. Bueno, no se preocupen. Ojo acá. Vamos a hablar del esquema comunicativo, ¿listo? Entonces, es algo básico que ustedes ya saben, solamente que, pues, hay que recordarlo, ¿listo? Como para que nos quede en la cabecita. Entonces, tenemos a alguien que se llama emisor, alguien que lo recibe, ¿y eso cómo se llama? Muy bien. Tenemos algo que los dos tenemos en común y se llama Mensaje. Muy bien. Tenemos la forma en que se da, esto se llama canal, ¿cierto? Tenemos la manera en que se está dando, que sería código y escribir código. Si ven, ya les iba a hacer pensar mal. Y hay algo que se llama contexto. Ustedes han visto esto mucho tiempo, ¿cierto? Ya deben de estar cansados de ver lo mismo, pero bueno. Ahorita les cuento por qué. Bueno, recuerden acá. Vamos a hacer como rápido, muy concreticos, en qué se basa cada uno para que usted las coja de nuevo, ¿listo? Emisor es el encargado de abrir y enviar el mensaje. ¿Listo? Él es el que la inicia, el que lo desarrolla, el que le manda el mensaje a la otra persona. ¿Listo? ¿Quién es el receptor? El que recibe el mensaje. ¿Listo? ¿El mensaje cuál es? El tema que se quiere llegar a hablar, ¿listo? Entonces hay que entrar a mirar cuál es la situación para mirar. ¿Qué canales tenemos? Tenemos verbal y no verbal, ¿listo? Hay que tener presente cómo están mandando el mensaje para saber si es este o tiene de los dos, ¿listo? Y el código, pues sencillo, si es verbal, va a ser hablar o escribir, ¿cierto? Y si es no verbal, será imágenes, señas o gestos. ¿Listo? Y el contexto es el lugar, vuelvo y lo escribo, donde se da la comunicación. Esto es el lugar, ojo, si estamos de manera virtual sería que el computador, el internet, la casa, la silla, el sofá, bueno, donde ustedes estén, ¿listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo mientras ustedes están ahí. En este momento, ¿quién es emisor en la clase? Usted, profe. Sería este querido profesor que ya tiene 50 años. ¿Listo? ¿Quién sería el receptor? Nosotros. Nosotros. Los estudiantes de grado séptimo, ¿cierto? ¿Cuál será el tema? ¿De qué estamos hablando? Sobre lo verbal y De no la verbal. comunicación. La comunicación, las variables de la comunicación. Ahí tocaría mirar todo ese discurso que yo les he dado. Pues ahí hablaríamos cuál sería ese, ¿listo? La comunicación. Chicos y chicas,
¿qué canal estoy utilizando? ¿Verbal, no verbal o los dos en conjunto? ¿Cuál estoy Los usando? dos. Los dos. Los dos. Estoy utilizando los dos, muy bien. ¿Por qué estoy utilizando los dos? Porque es sencillo. En este momento yo hablo, ¿cierto? Escribo y aparte uso mi cuerpo moviéndome para allá, para acá, las señas. Entonces, por eso utilizo los dos, ¿cierto? ¿Y cuál sería el contexto? Meet, el... La casa. computadora. Podemos poner la casa, ¿sí? Por mí, ¿cierto? Podemos poner por mí. Y si podemos ser más concretos, por ayuda del internet, ¿cierto? Sería diferente si estuviéramos en el salón, ¿no? Pondríamos salón de clases, grado séptimo de la unidad educativa del futuro del mañana. Sería un poco ya más extenso. ¿Listo? Pero ya lo bajo para que lo vean, ¿listo? Casa, Meet, internet se puede poner, ¿listo? Ya escribiéndolo ahí para hacer unos ejemplos. Vamos a hacer 2 ejemplos del tema, ¿listo? Del tema, se me fueron los cables ahí. Chun, chun, chun. Chin, chun, chun, chun. Estoy loco de mandar la foto a... Bueno. ¿Listo? Recuerden que el emisor es el que tiene el papel fundamental, ¿cierto? El papel fundamental es el que abre toda la comunicación, el que va contando de qué quiere hablar con esa persona, ¿cierto? El receptor que hace, capta la información, pues de acuerdo al tema que se está hablando y pues empieza a mirar, pues si se habla, se escribe, señas, gestos, y de esa manera pues se interactúa, ¿listo? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿listo? Vamos a ver cómo nos va con el siguiente ejemplo. Ustedes lo pueden hacer así como yo lo hice, ¿cierto? Así, ponen las partes y lo generalizan, o les voy a mostrar otra forma en que se puede hacer, ¿listo? Por si alguien de pronto le dice, no, pero eso me da pereza. ¿No? Entonces, pueden poner lo siguiente. Emisor, receptor, el mensaje, canal, código y contexto. Ojo acá. ¿Profe, toca hacer eso también? Es el ejemplo. Espera un momento, es el ejemplo. Ojo acá, chicos. En algunos momentos o algunas personas le llaman contexto o referente. Para mí es contexto. Yo como profe de español digo es contexto. Pero de pronto, de aquí a unos, ¿qué? 3, 4 años de pronto, si no estoy yo, y llega otra persona y les dice contexto, es lo mismo que el referente, es el lugar donde se da, ¿listo? No se preocupen, ¿listo? Entonces dice, profe, a mí me enseñaron que era contexto, entonces no pasa nada. Se le puede llamar contexto o referente, ¿listo? Bueno, vamos a hacer el ejemplo, ¿listo? Juanito, es el ejemplo. Lo puedes hacer ahorita, así como lo hice yo, emisor, receptor, así, o lo puedes escribir de esta forma, ¿listo? Le vamos a poner el ejemplo así, ¿listo? Camila va caminando. Profesor, toca escribirlo. Sí, estos ejemplos sí, hacia el D1
cuando una abuelita le señala el pare. ¿No? Bueno. Pregunta, ¿quién es emisor? ¿Quién será emisor? Voy a leer la frase. Camila va caminando hacia el de uno cuando una abuelita le señala el pare. ¿Quién es emisor? La abuelita. La abuelita. La abuelita es la emisora. Entonces aquí puedo escribir abuelita, tan hermosa la abuelita, ¿sí? ¿Quién sería el receptor? Camila. ¿Camila? Sí, Camila. ¿Cuál será el mensaje? Que pare. Pare. Ojo ahí, ¿cuál es el mensaje? Que mire. Caminar. Que ella va caminando hacia el de uno y pues le dijeron que parara, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es el canal? ¿Verbal o no verbal? No verbal. Verbal. No verbal. No verbal. Ojo acá. Aquí dice que le señala. No le dijo ni le escribió. Por eso es no verbal. ¿Sí ven ahí? Ojo ahí porque no se me pueden confundir. Es no verbal. ¿Cuál es el código? Entonces, la señal del pare. Podemos escribir señal. Profe, ¿cuál es el título antes de no verbal? Del no verbal es la... ¿Cómo así? No entendí. Es el canal. Ah, El canal, sí, el canal. Ojo, no me confunda, ¿listo? Repito, emisor, la abuelita, receptor, Camila. ¿Cuál es el mensaje que ella va hacia el de uno hasta el padre, cierto? Canal no verbal porque no le está hablando ni le está escribiendo, solamente le está señalando, ¿listo? Y el código sería la señal que le hizo la abuelita. ¿Cuál sería el contexto? El de uno. la calle. Podemos poner el de uno o la calle, ¿cierto? Porque no nos está diciendo el lugar en específico. Entonces podemos poner calle o de uno. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Listo, profe. ¿Listo? Vamos a tomar un minutico y hacemos otros dos ejemplos. ¿Listo? Más corticos, a ver cómo nos va. Para que ahorita en la otra hora hagamos todo clarito. Todo clarititico. Tururún, y chururún. ¿Qué dices? Profe, de ¿me canal? cerrar un poquito, por favor? Sí, claro, ya me acuerdo. Dime, afanador, ¿Qué dice debajo del canal? de camina no verbal, la señal y calle o de uno. No, lo de abajo, pero de la izquierda. Acá para, No, ¿dónde está ¿Dónde el dice rojo? emisor? Ahí. acá dice Ya. emisor, receptor, mensaje, canal, código de contexto. Aquí dice abuelita, Camila, que camina hasta el de uno, no verbal, la señal y calle o de uno. ¿Sí es ahí o no es ahí? O estoy cucú. Sí, era ahí, sí, era ahí. Listo. Hoy es 21, no 22, este computador está loco. No, ahora sí 32. Vamos a dejar la actividad. La actividad no está difícil. ¿Listo? Bueno, voy a hacer otro ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer una que es precisa. A ver, vamos a... Veré porque no me acuerdo de... Vamos a hacer esta que se van a totear de la risa. Nicole... No vamos a decir cuál Nicole, ¿cierto? ¿De qué curso? Nicole está en clase de español. En clase de español. Cuando el profe explica
se le prende el micrófono y se escucha que van a dar de almuerzo. Cosas que pasan en la vida normal, ¿cierto? En las clases que pueden llegar a pasar, ¿listo? Bueno, acá entonces, ¿quién será el emisor? El que grita que está el almuerzo. Nicole, el emisor sería Nicole. El profesor, ¿no? Porque está explicando. Ojo acá dice, Nicole está en clase de español. Cuando el profe explica, se le prende el micrófono y se escucha que van a dar de almuerzo. ¿No podrían haber dos emisores? Entonces, Exactamente. está explicando y el otro está diciendo que va a haber almuerzo. ¿Cuál sería el primer emisor? El profe. El profe. Muy bien, entonces aquí hablamos el profe y ponemos la persona que habló. Listo, ponemos persona, que no nos dijeron el nombre. O no sabemos si fue la mamá, el papá, el tío, el abuelito, bueno, no sabemos quién fue. ¿Listo? El receptor sería Nicole. Todo el curso, porque todos lo escuchamos. Nicole, pero en este momento hablemos más de Nicole porque no nos está diciendo cuántas personas, solamente Nicole. ¿Listo? El mensaje están dictando la clase. ¿Cuál sería el canal? Verbal. Porque Verbal. Y el código, ¿habla o escribe? Habla, ¿no? Habla, muy bien. Y el contexto, está la clase. La clase. la Meet. clase. Sí. La clase o Meet. Muy bien. Listo, bien. ¿Alguien no le ha quedado claro? Porfa, que me diga para poder orientar. Profe, a mí me quedó claro, pero yo me quedé atrasada. Dale, no te preocupes. ¿Te envió foto? Profe, en el que me quedé atrasada fue en el primero. Y ese ahí está atrasado. Ay, lo borré. Si quiere yo le envío foto. Gracias. Mire, esta es la gente que le ponía título a las clases de español. ¿Listo? Bueno, para ver que nos quede claro, yo les traje un videito para que ustedes lo vean y de esa manera, pues puedan ir comprendiendo también el tema. ¿Listo? Entonces, espérenme un momento, se les comparto, pero me toca la... Profe, pero yo no sé cuál será Nicole en el grupo para mandarle la foto. Nicole escribe hola. Profe, ese no es el problema. El problema es que mi mamá es la que tiene el grupo y ella no está en este momento. Y si lo suben a Classroom, ¿no? Sí, si quieres, Juanito, envíamela y yo las cargo ya ahorita mientras ustedes ven el video al Classroom. Listo, profe. ¿Qué haríamos sin Daniela Eugenia Jiu-Jitsu? Profe, pero la voy a hacer por computador. Dale, vamos a ver cuáles son las partes de la comunicación, ¿listo? Para que... Mensaje. Si ven que ahí en el video aparece referente, acuérdense que es el contexto, es donde se da. Ojo ahí, no se me vayan a equivocar. Texto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se pueden dar un ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor, es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje. El ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas
y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso, el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado. El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como... Ojo aquí, chicos, ahí les quería hacer como una cuña comercial, ¿cierto? A veces ha pasado que de pronto una persona que tiene de pronto la habilidad, ¿cierto? Verbal, ¿cierto? Se encuentra o se choca con una persona que no tiene, pues como tal argumentado esta forma, ¿no? Y pues es una persona de pronto sordomuda. Ahí es donde choca la comunicación, ¿cierto? Cuando yo no sé o no conozco la habilidad que tiene la otra persona, ¿listo? Entonces ahí como para que vayan teniendo presente. Como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas
puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo. Bueno, guapos y guapas, me van a poner atención ahí. Mientras que ya quedan 2 minuticos, vamos a ir al descanso. Y en la otra hora terminamos de ver el video y hacemos el taller. ¿Listo? El taller está súper fácil, nomás son 4 punticos. Solamente escribir y ya, eso se demoran, ¿qué? 15 minutos. Profe, ya le envié la foto a su WhatsApp. Dale. Mientras yo voy cargando eso al Classroom, ¿listo? Guapos y guapas, vayan a tomar alguito y ya nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, profesor.